El patrimonio cultural es a la vez un producto y un proceso que, como lo señala la UNESCO, le da a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Porque al generar procesos de memoria nosotros enriquecemos nuestro propio archivo. Nuestra misión es preservar la memoria de Colombia para ponerla al servicio de la ciudadanía. No solo se trata del patrimonio material, sino también inmaterial y natural. Son tres ramas que juntas se convierten en un pilar para la cultura y el desarrollo de las sociedades contemporáneas, dado que revitaliza su identidad, construye tejido social, transmite experiencias y conocimientos y une a las diferentes generaciones de un país. Donde se siente realmente la gracia cultural es en las cosas más orgánicas que hace la propia gente. Y en el momento en que entran a ponerle patrimonio, a mí me parece que es como el Estado entrando a apoderarse de un negocio y se mete ahí a explotar, y que el turismo y toda esa lógica de la economía que me parece que es perversa. ¿Qué papel juega dentro de todo esto el patrimonio documental? ¿Qué cuidado, importancia y uso se le está dando en Colombia? El patrimonio documental es la memoria de las civilizaciones, por lo que tiene un valor histórico, científico y cultural. En los archivos y bibliotecas del mundo se guarda un material esencial para el desarrollo de las disciplinas intelectuales, para el aprendizaje y las actividades recreativas. Sin esos documentos, sería imposible analizar la política, la historia, la vida humana, la música o los espectáculos. Es por esto que hoy queremos indagar sobre su preservación y difusión en la era digital. Mi nombre es Camila Will. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. ¿Y por qué un canal como el nuestro, que busca ser actual y que además tiene como principal audiencia a los jóvenes, empieza a hablar de patrimonio? Pues esto es lo que vamos a averiguar hoy en Toma el Control con los invitados que tenemos en estudio. Le damos la bienvenida primero a Enrique Serrano López. Él es el actual director del Archivo General de la Nación. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en Toma el Control. Muchas gracias por invitarme. Así es, y también nos acompaña hoy Jorge Camacho. Jorge es el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Es comunicador social y periodista de la Universidad Santo Tomás. Y además especialista en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Y nos acompaña porque el día de hoy estamos celebrando una alianza muy especial entre la Gobernación de Cundinamarca y el Canal 13 para la preservación y cuidado del patrimonio y el contenido audiovisual de Canal 13. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Así es, pues esa es la razón, así que bienvenidos, y ustedes en sus casas también bienvenidos. Recuerden que este programa cuenta con la interpretación de lengua de señas colombiana, gracias a Arturo Gómez y Juan Gordillo, a quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. También pueden escribirnos en las redes sociales con el numeral Toma el Control acerca de lo que opinen de este tema. Empezamos con una pregunta de Cristian. Así es, gracias, Camila. Sí, quiero empezar esta discusión preguntándole a nuestros dos invitados, ¿qué es el patrimonio documental? Cuéntenos un poco, explíquenos un poco este contexto, Enrique. Pues el patrimonio documental es nada menos que el acervo, digamos, el repositorio de documentos y de originales que tiene la sociedad. Entonces, se nutre de un montón de cosas, que pueden ir desde fotografías hasta declaraciones, cédulas reales, todo ese tipo de cosas que forman parte de lo que llamamos nuestra traza o nuestra huella colectiva e individual, y se nutre tanto de lo público como de lo privado que se ha realizado a través de los siglos. Pues nada menos que es la garantía de que se puedan cumplir los derechos y de veracidad de que lo que hemos postulado de la historia es verdadero.
Jorge, casi nada, ¿no? Jorge. No, para el caso nuestro, desde las entidades del Estado, se trata de esa memoria histórica, de esa línea de tiempo donde se han venido suscitando hechos. Son documentos, para el caso de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación del Departamento, hay documentos, hay fotografías, hay archivos audiovisuales, hay archivos sonoros, y es realmente parte de lo que queremos hacer dentro de ese gran proyecto que tenemos para contarles el día de hoy. Perfecto. Enrique, hablemos de las clasificaciones. ¿Qué tipo de clasificaciones podemos encontrar en este patrimonio y cómo ha ayudado en la historia de un país como Colombia de pronto? Pues la verdad es que las clasificaciones se derivan del hecho de que los documentos se originan en diversas fuentes, digamos, en horizontes distintos, y por tanto significan a través del tiempo cosas diferentes. Eso supone que hay, digamos, documentación que sirve para el presente, documentación que se guarda para garantizar derechos de los ciudadanos y documentación histórica. En realidad, el archivo histórico es, digamos, lo más espectacular que hay, donde están los originales de los que hablaba hace un rato, pero también los documentos deben guardarse en orden, catalogados, foliados, bien establecidos, y deben ser hoy susceptibles de ser encontrados en cualquier momento con rapidez y eficacia. Y mucho más hoy, considerando que se producen muchos más documentos que en tiempo anterior, y además casi todos nativos digitales, o por lo menos creados en vías digitales. Perfecto. Jorge, ¿por qué es importante seguir con el trabajo archivístico hoy en día? Por una responsabilidad que tenemos como servidores públicos. Primero, hay una ley de archivo nacional, que seguramente el doctor Serrano la conoce mucho mejor que todos los que estamos aquí presentes, y la lidera y la hace implementar en el territorio. Pero para el caso de nosotros como servidores públicos, ese tipo de documentos, de archivos, son parte de varios momentos. El Departamento de Cundinamarca, dentro de su estrategia de conservación y preservación de los archivos, ha venido implementando recursos económicos en procura de rescatar, preservar y pasar también en ese momento en que nos ha ocurrido, que lo decían hace unos instantes, y era que veníamos de lo análogo a lo digital. Entonces nosotros, en el caso de Cundinamarca, y lo mismo que le está ocurriendo a nuestro canal, el canal 13, es que quedamos con cajas, centenares de discos, centenares de cintas que necesitan un proceso. Lamentablemente en el país los recursos son escasos para poder comenzar a transferir estos archivos de gestión, archivos históricos, archivos patrimoniales, y lo que estamos nosotros en este momento es buscando eso, mirando cómo sumamos esfuerzos, primero desde el nivel central, desde el Archivo Nacional, desde las diferentes instancias nacionales, para mirar cómo aterrizamos la ley, cómo buscamos financiación, ya sea a través de recursos propios o ahora, como lo hemos mostrado con el caso de Cundinamarca, Canal 13, con el sistema de regalías, que ese es un gran aporte que le estamos dando el día de hoy al país. En otras palabras, lo que estamos buscando es recursos, buscar cómo clasificamos y cómo preservamos, y también cómo descartamos tantos materiales que a veces quedan allí y que se generan en un gran ruido generalizado dentro de las entidades, pero más allá de cualquier cosa, también estamos sujetos, somos sujetos disciplinables de este tipo de información. Somos responsables de la memoria de hace años, y para poder permitir que esa memoria que tenemos se la entreguemos a las futuras generaciones. Eso es lo realmente importante. Pues bueno, ya en unos instantes vamos a seguir hablando del tema, pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para seguir hablando en Toma el Control acerca del archivo y el patrimonio audiovisual en nuestro país. El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado o en el presente. Solo pueden considerarse patrimonio cultural de la nación aquellos bienes y manifestaciones a los cuales se les confieren valores o atribuciones de identidad. Podemos distinguir dos clases de patrimonio cultural: material e inmaterial. El primero es palpable, como los edificios, las esculturas, las pinturas, objetos,
documentos, etc. El segundo incluye la música, la danza, la literatura, el teatro, las lenguas, los conocimientos, las ceremonias religiosas, las manifestaciones tradicionales, etc. También está el patrimonio natural, que incluye paisajes, formaciones físicas y geológicas y áreas delimitadas que constituyen el hábitat de plantas y animales en peligro de extinción, tales como los parques naturales o marítimos. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural es el órgano encargado de asesorar al Ministerio de Cultura en lo relacionado a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación. Ayuda con el diseño de la política pública, hace recomendaciones y propone estrategias de acción con respecto al patrimonio cultural. Asimismo, sugiere el ingreso de bienes materiales, muebles e inmuebles a la lista. Señal Memoria es el área de RTBC encargada de la salvaguarda del patrimonio audiovisual de la televisión y la radio pública. Conservamos archivos sonoros desde el año 1940, cuando nace la Radio Nacional, y audiovisuales desde el año 1954, cuando nace la televisión pública en el gobierno de Rojas Pinilla. Contamos con una gran variedad de soportes, cerca de 450.000, entre fílmicos, audiovisuales de video, sonoros y unas 63.000 fotografías de la historia de los medios públicos en Colombia. El proceso de restauración es uno de los procedimientos del flujo de trabajo para recuperar las obras. Se corrigen defectos, se regula la luz y el color y se masteriza en un nuevo formato que digitalmente puede estar accesible a través de internet en una baja resolución o un máster de conservación en alta resolución. Cuando ya revisamos la totalidad del rollo, revisamos sus perforaciones, el estado de las pegas. Cuando reemplazamos las que ya están viejas, cristalizadas, ponemos el material líder o cola que llamamos en la parte inicial y final. El rollo ya está listo para un proceso de duplicado o un proceso de digitalización. Si estamos hablando de soportes análogos, aquellos que guardan su información en cinta, básicamente existieron durante el siglo XX, objetos que entran inicialmente a un proceso de limpieza externa del soporte. Se verifica su funcionamiento mecánico y si este funcionamiento requiere algún ajuste, pues se hace un proceso de restauración física. Una vez el soporte está perfectamente limpio, se hace un proceso de digitalización en tiempo real. Desde la perspectiva de un archivo audiovisual hay los procesos de inventario, verificación técnica que permiten continuar con el proceso de catalogación. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de análisis, principalmente del contenido del material. Buscamos actores de voz, directores, productores, quiénes son los dueños de los derechos morales y legales. Lo ingresamos en una base de datos o una biblioteca virtual donde registramos todos los detalles del material. Nunca desechamos el soporte análogo, porque siempre será el máster, siempre será el formato donde esa información reposa de manera original. Este es el patrimonio audiovisual de la nación que debe ser preservado para todos los colombianos, porque nuestra misión es preservar la memoria de Colombia para ponerla al servicio de la ciudadanía. Y continuamos en Toma el Control hablando sobre archivo y patrimonio a propósito de la alianza de Canal 13 con la Gobernación de Cundinamarca para la conservación y preservación del material audiovisual de nuestro canal. Vamos a preguntarle a los dos, queremos saber qué tan sólida es la memoria audiovisual en nuestro país. Enrique. Pues es inmensa la memoria audiovisual, pero los soportes sobre los cuales ha sido construida son falibles y además fungibles. Por tanto, muchos de ellos necesitan ser reemplazados
o transportados a otros soportes y tratados con el rigor que la archivística supone para este tipo de documentos. De hecho, en el Archivo General hicimos la semana pasada un seminario sobre archivos sonoros con invitados internacionales. Hay que tener cuidados especiales, hay que tener una serie de rigores a través de los cuales estos documentos tan valiosos puedan ser preservados, sobre todo en el largo plazo. Ya la vieja idea de lo cinematográfico prácticamente no se produce en el mundo. Las máquinas que sostenían y que soportaban esta infraestructura y esta tecnología están siendo reemplazadas por otros soportes y eso exige una respuesta rápida antes de que se pierda una buena parte del patrimonio fílmico, fotográfico y sonoro de una nación como la nuestra. Perfecto, Jorge. Existen millones de horas grabadas, centenares de piezas audiovisuales patrimoniales, pero como lo decía el doctor Serrano, en el país ya no existen las máquinas para hacer la transferencia de esos archivos. Es un trabajo bastante dispendioso, pero también al mismo tiempo con el mayor rigor y con las metodologías establecidas por la responsabilidad que tiene la transferencia de los mismos. Para el caso de nuestro departamento de Cundinamarca, nosotros tenemos más de 40, 50 años en cinta, que en este momento se están buscando los recursos para poder transferirlos con la mayor responsabilidad a los formatos que nos permitan la preservación y la conservación. Son muchas horas, se tienen demasiados materiales y más aún cuando Cundinamarca representa tanto para el país en hechos históricos, emblemáticos, que consideramos es el momento de poner una mirada allí y quizás hasta reformar una ley a futuro y buscar financiación, porque como se busca financiación para otros renglones de la economía, para otro tipo de elementos, yo creo que en este momento es momento de mirar hacia el tema patrimonial y hacia los archivos de este país. Perfecto. Enrique, hablemos un poco de cómo se maneja, para los que no conocemos desde el Archivo General de la Nación, cómo se ha recopilado el material, cómo se clasifica, quiénes tienen acceso. Pues hace siglos realmente que se va formando inconscientemente un gran archivo de la nación. Pero desde 1862 el Archivo Nacional, en ese momento gobernaba Santos Acosta, se conformó para que se recopilase del modo más cabal posible y en las mejores condiciones de preservación una inmensa cantidad de documentos. A partir de entonces se han ido copiando muchos más. Se les clasifica, se les restaura cuando es preciso, se les convierte, sobre todo el documento físico de papel, en algo que garantice a través del tiempo una fidelidad absoluta. Con la llegada de las nuevas tecnologías, desde los años 60 en adelante, ha empezado a haber otro montón de documentos que agrandan el archivo y el acervo y lo convierten pues en un mar virtual de documentos. Además, hay que destacar el hecho de que Colombia es de facto un país descentralizado y por tanto es muy probable que haya más documentos fuera de Bogotá y fuera del Archivo General en archivos regionales y municipales que necesitan ser preservados, como por ejemplo los de Cundinamarca. Esa circunstancia supone un verdadero gran problema para crear las condiciones ambientales, incluso las condiciones técnicas y tecnológicas adecuadas para que la preservación sea efectiva, para que se garanticen los derechos que están en los documentos, porque al fin y al cabo son la garantía de que los ciudadanos pueden pues, demostrar la veracidad y validez de sus postulados y de sus derechos a través de documentos fiables. Eso ha planteado también un gran problema, especialmente en tiempos recientes, cuando la mayor parte de los documentos se producen en acervo digital. Y para nadie es un secreto que lo digital en buena medida, igual que lo físico, también tiene amenazas y riesgos y problemas. Y también necesita ser descentralizado, tratado, catalogado, etcétera, de manera que haya seguridad sobre la existencia y la preservación de esos documentos. Esa es, digamos, en pocas palabras, la gran problemática documental por la cual estamos atravesando
y que seguramente en el futuro será aún más seria, aún más desafiante, aún más fundamental. Perfecto. Jorge, ¿por qué nace el interés de parte de la Gobernación de Cundinamarca en construir un archivo audiovisual con Canal 13? ¿Cuál es la misión y la visión de este proyecto? Pues se sustenta en lo que acaba de decir el director del archivo, y es que nosotros tenemos una responsabilidad mayor en el momento de preservar, de recuperar y de permitir que se haga la transferencia como lo ordenan las tablas de retención documental y todos los temas de transferencia del mismo. Es de esta manera que en nuestro plan de desarrollo Unidos Podemos Más, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, tiene una gran apuesta en la recuperación patrimonial. Y al ser el Canal 13 parte de nuestros hijos, porque el Canal 13 es un canal que su gran mayoría es del Ministerio, Gobernación y gobernaciones aliadas. Entonces tomamos la decisión de darle primero un respaldo al canal en este sentido. Segundo, hicimos una mesa técnica con la señora ministra Silvia Costaín, con el señor viceministro Mantilla y con todos los miembros de Junta, y de esta manera tomamos la decisión de que dentro de los recursos que tenía el departamento de Cundinamarca de regalías, se le permitiera al Canal 13 presentar un proyecto bajo la iniciativa articulada entre Canal 13 como operador, Ministerio, Gobernación de Cundinamarca, siendo la Gobernación de Cundinamarca el principal aportante. Eso sí, también resaltando algo fundamental, se hace un esfuerzo presupuestal por parte del Canal 13 y la gerencia del Canal 13. Y es de esta manera que implementamos unas mesas técnicas entre la Secretaría de Planeación del Departamento de Cundinamarca con la dirección de todos los temas de regalías. Nosotros como Secretaría de Prensa y Comunicaciones el componente técnico, el Canal 13 en lo propio y el Ministerio. Se logra llevar estos recursos para poder de esta manera mirar cómo hacemos la transferencia de cerca de más de 10.000 archivos que tenemos en nuestra casa matriz del canal, que es La Soledad, mirar de qué forma los podemos recuperar bajo las metodologías que nos dice la ley de archivo. Es de esa manera que determinamos presentarnos al OCAT Centro Oriente con el liderazgo de nuestro gobernador Jorge Rey, quien es el delegado de los gobernadores no productores de petróleo en este proyecto. Se hace una excelente sinergia, un excelente trabajo y se convierte en un modelo nacional. Es la forma de determinar que como en otrora las regalías eran estigmatizadas como un tema de corrupción y elefantes blancos, acá le estamos dejando un gran modelo referente al país de cómo podemos unir recursos para pensar en algo esencial, el patrimonio y todo lo que tiene que ver con esa línea de tiempo tan importante. Y esto que nos va a permitir en el corto y mediano plazo, además de lograr recuperar todo el archivo fílmico, vamos a llevarlo a una serie documental para que las personas que nunca pudieron determinar qué existía allí, lo podamos llevar y presentarlo para fortalecimiento del turismo, la economía, las raíces, la identidad. Eso es lo que vamos a llevar y esa es la gran noticia que le queremos contar hoy al país. Maravilloso. Cristian tiene una pregunta. Sí, es muy interesante todo lo que nos han comentado nuestros invitados el día de hoy y yo quisiera preguntarle a ambos si sienten que las personas en general se están interesando por el patrimonio y en especial por el patrimonio audiovisual. ¿Cuál es su sentir alrededor de esto? Enrique. Pues la verdad es que sí hay un renacimiento, si se puede decir, o por lo menos un nacimiento reciente de un gran interés en lo patrimonial que hay en las imágenes y en los documentos. Lo que pasa es que esos dolientes no son todavía suficientes. Lo que pasa es que a pesar de que Colombia es un poco un líder en la región, en tener la ley 594 del año 2000, en tener no solo edificios de archivos, sino apuestas de manera colectiva hacia los archivos, a pesar de eso todavía no son suficientemente conocidos. Yo creo que uno de los signos de que un país está en trance de auténtico desarrollo es que preserva sus documentos, preserva su memoria y la garantía de veracidad que hay allí, la garantía de transparencia y de honestidad. En un país que se queja tanto de la corrupción, pues una alternativa duradera es la vía documental. Mientras más documentos existan, mejor preservados estén, más fiables sean y más profunda sea la cultura que los preserva o que los
cuida, la posibilidad de la corrupción se disminuye. Precisamente por carecer de documentos es que los corruptos se refugian e incluso salen indemnes de persecución, cuando esa es la garantía en cualquier país de que se pueda hacer justicia. Perfecto. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Recuerden que al final de nuestro programa Cristian nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Ya volvemos. El 25 de octubre se realizó la Hackathon Pura Sangre Descartado, en la que los participantes tuvieron la posibilidad de manipular y experimentar con los descartes en 35 milímetros de la película colombiana Pura Sangre del recientemente fallecido director colombiano Luis Ospina. Con esta actividad se busca emprender el reto de apropiarse del material, crear nuevas piezas audiovisuales y nuevas formas de ver la historia, así como de rendir un homenaje a la memoria de uno de los grandes del cine colombiano. La Hackathon Archivo Pura Sangre es un ejercicio de recreación, apropiación de material de archivo de los descartes de Pura Sangre, una película de Luis Ospina. Esta es una película de 1981, como te digo, muy importante, una película que si la estudias vas a encontrar una cantidad de referentes éticos, estéticos, históricos del cine en Colombia, y el hecho de poder desacralizarla y jugar con estos, volverla a traer a la vida, volverla a traer a 30, ¿cuántos años? Casi 40 años después, a que estas personas jueguen con ella como plastilina, pues me parece que es como mantener vivo la historia, ¿no? Mantenerla viva de otras maneras, de unas maneras más frescas. La planeación de este taller y sus metodologías las empezamos a hacer con Luis Ospina, pero una vez Luis Ospina muere, nosotros decidimos hay que hacerlo ya no solamente como un ejercicio de encuentro con la memoria, sino de encuentro con él mismo a través de su material. Vamos a utilizar los descartes de una película que se llama Pura Sangre. Los descartes son como los materiales que sobraron de la edición, pero cuando se editaba en 35 milímetros en cinta fílmica, ¿cierto? Es un material que su soporte es un soporte muy vivo, es decir, es un soporte que le pueden dar hongos, que se puede avinagrar, es un soporte que está en constante transformación por las condiciones en las que se encuentra almacenado. Se pasó a digital y con esos materiales, con esos videos sueltos que están por ahí, vamos a empezar a producir como unas pequeñitas obras de arte de 3, 2 minutos, donde se mezclan esas imágenes con sonidos creados directamente por las personas que van a participar. Cada uno empieza a generar sus estructuras, empezamos un ejercicio de metodologías de ir asesorando cada proyecto por momentos, porque en estos 2 días debe culminarse un producto, debe haber un resultado final. Pues digamos que muy pocas veces se hace en Colombia como este tipo de talleres creativos como de mentalidad tan abierta, porque digamos que es un laboratorio de juego, de experimentación, y todo lo que se hace aquí siempre es como muy cuadriculadito y organizado, y creo que aquí es como una cosa, estallémonos la cabeza y veamos cómo jugamos con estas imágenes y creamos conceptos y arte con estas imágenes y estos sonidos. Una vez como Cinemateca sigamos trabajando y todo lo que hace realmente muchas instituciones alrededor de la conexión del cine colombiano con el público colombiano, en lo que va a redundar es en un afecto con la producción que va más allá de ir a verlas a salas de cine, sino de saber que hacen parte de nuestra memoria y que por eso es necesario conservarlas. Estamos aquí en el Museo Arqueológico de Soacha, que es un espacio donde están expuestas los diferentes objetos de la excavación arqueológica Nueva Esperanza, que ha sido la excavación a cielo abierto más grande que se ha hecho en el país. Aquí como tal la excavación nos muestra cómo era el tipo de vida de estas comunidades que habitaron ahí, que principalmente fueron muiscas. El museo nos permite acercarnos un poco más a este pasado que muchas veces no somos capaces de percibir.
En la actualidad, en una sociedad constantemente transformada por la industria de las telecomunicaciones, la invasión de Internet de todos los ámbitos y una cada vez mayor circulación de información, el rol fundamental que tienen estas instituciones tradicionales de la memoria y el conocimiento es justamente salvaguardar el hilo conductor que hace a la historia de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, permitiendo justamente que esas historias estén a disposición de sus protagonistas para ser interpretadas y reinterpretadas. Que puedes estudiar desde el otro lado del mundo. Hay personas realizando, no sé, investigaciones en Europa sobre Gabriel García Márquez, ¿no? Puedes verlo en la Gaboteca, ¿no? Y allí puedes consultar qué tipos de contenidos hay y quizás empezar a comprender que todo este acervo de lo patrimonial se encuentra salvaguardado con unos elementos y unos mecanismos que permiten consultarlo desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Hemos desarrollado un ciclo de cine que nos ha permitido acercar a la gente, a la comunidad, al patrimonio. Estamos haciendo un ciclo de talleres para jóvenes, pequeños, adultos, más que todo enfocado en las manualidades, en la parte didáctica que nos permite acercarnos al patrimonio cultural. Se ha generado un diálogo entre las bibliotecas, los museos, las universidades. Yo creo que estas entidades, estas instituciones tienen una misionalidad muy definida, pero también tienen una misionalidad que puede ser más porosa, digamos, puede encontrarse con la misionalidad de los otros. Pero en últimas lo que estamos haciendo es abrir la cultura y en ese proceso de apertura de la cultura pues estamos hablando de un proceso político y social. No solamente ella empieza a proteger estos sitios, sino que también empieza a entender otros sitios que necesitan protección y se empiezan a acercar a las autoridades, los profesionales pertinentes, las entidades, para que estos tengan algún apoyo o hagan un plan para proteger estos sitios y valorarlos también. Y continuamos en Toma el Control hablando con nuestros invitados acerca de un tema muy importante, que es el archivo y el patrimonio documental en Colombia. Y para iniciar, quiero preguntarles a nuestros dos invitados, iniciando con Jorge, en la era digital, ¿cuáles considera que son los retos para el patrimonio documental en Colombia? Cuéntenos un poco. Son muchos, Cristian, y televidentes. Primero, es momento de actualizar las leyes en este país. Segundo, la responsabilidad de los servidores públicos y nosotros también como ciudadanos de lo que significa el tema patrimonial. Tercero, todo documento tiene un valor documental, todo documento tiene un valor patrimonial e histórico y debemos verlo de esa manera. Existen metodologías, existen expertos que lo hacen y creemos que hay un momento de comenzar a hacer un proceso de acompañamiento técnico y de formación, en especial en lo que hablamos con entidades del sector público, que se crean muchos documentos todos los días, pero al momento ya no hay capacidad de dónde guardarlos. Y lo decía hace unos instantes el doctor Serrano, y es que efectivamente hay unos altísimos riesgos con la información. Hoy tenemos los hackers, los ataques cibernéticos, antiguamente era la humedad, la destrucción, la quema, hoy día es todo lo cibernético. Este nuevo escenario nos pone en altísimos riesgos. Quizá cuando uno quiere hacer una contratación en el Estado le ofrecen las nubes y es un altísimo riesgo porque usted queda secuestrado de su información allí en esa nube. Creemos que es el momento de seguir armando muy buenos servidores con los respaldos y con las condiciones técnicas y creemos que ya que llegan un mensaje a las nuevas administraciones territoriales que arrancan a partir del próximo 1 de enero, dentro de su plan de desarrollo, dentro de sus metas y sus indicadores, debe haber algo transversal y se llama los archivos en los municipios, y más aún cuando somos secretarios de prensa y de comunicaciones o somos canales o somos medios de comunicación, dentro de todo ese gran presupuesto que tenemos es momento de ir pensando, como lo está haciendo hoy día el Canal 3, el Ministerio de la Gobernación de Cundinamarca, en inyectarle recursos a ese tipo de archivos. Entonces esa es la forma que podemos contarles. Perfecto. Enrique. Pues completando lo que dice Jorge, me parece fundamental destacar el hecho de que la era digital es abstracta y todo lo abstracto es susceptible de ser deformado.
Si el papel era frágil, con mayor razón, un acervo gigantesco. Es que el problema es el tamaño es descomunal. El problema documental en todo el mundo se está volviendo difícil de manejar, no inmanejable, pero en todo caso, solo unos pocos países tienen toda la tecnología y toda la posibilidad de garantizar que la documentación que están produciendo esté completamente segura. Los demás tenemos que hacer una especie de ruta de adaptación, que es dolorosa, que es lenta y que es costosa. Entonces, eso supone nueva infraestructura, eso supone nueva inversión, eso supone gente formada, sobre todo. Tal vez la característica de salvación de los riesgos que supone lo digital está en formar suficientes personas para que tanto en las grandes ciudades como en los pequeños municipios, en los documentos privados como en los públicos, haya una seriedad, haya una, digamos, fidelidad absoluta que permita que esto se conserve y se convierta, como también lo decimos, en patrimonio histórico, en la garantía de futuro para las generaciones que vendrán. Perfecto. Enrique, también le tengo una pregunta y es, ¿cómo se podría hacer de pronto mayor difusión, uso y pues de pronto dinamismo a los archivos documentales y que no se queden simplemente en eso, o a la memoria documental para que no sean solamente archivos? ¿Usted ha tenido o ustedes han tenido avances en este sentido? Sí, hemos avanzado mucho, sea la hora de decirlo, porque los archivos están cada vez más interconectados. Incluso, por ejemplo, con RTBC tenemos la idea de que los archivos están vivos. Decía hace un rato que están descentralizados, de facto. La clave es difundir lo que tienen para que la gente se apersone, se adueñe, se apropie de su propio patrimonio, de la garantía, como digo, del cumplimiento de sus derechos, pero también de que hay un montón de cosas valiosas que no conocemos. Es curioso, pero el hombre contemporáneo pues está obsesionado con el presente y con el futuro y con la novedad, y parece que dejara el pasado atrás, como si fuera todo igual. Y resulta que es el pasado el que constituye a cada persona. Somos en este momento lo que hemos sido. Por tanto, si no tenemos claro qué hemos sido, no podemos llegar a ninguna parte. En verdad, una de las claves del desarrollo de las sociedades es la trayectoria que han seguido a través del tiempo, que los ha conducido hasta una determinada condición. Si están bien ahora es porque algo hicieron antes que les permitió estar bien. Si están mal, la misma razón. En ese orden de ideas, pues una persona y una sociedad auténticamente bien formadas suponen el respeto por el pasado, una especie de religión, o por lo menos actitud seria y firme y ferviente hacia quienes nos han antecedido, cómo han actuado, bien o mal. En todo caso, un examen minucioso y sereno de cómo hemos llegado a ser lo que somos. Esa solo lo garantizan los archivos, las bibliotecas, bueno, una serie de instituciones, los museos, que están aliados ahora, y lo que antes se veía como compartimentos estancos, aislados entre sí, ahora se están interconectando. Entonces, son la condición de posibilidad, ya no solo nacional, incluso, por ejemplo, de la región latinoamericana o mundial, de que las cosas que decimos que han pasado efectivamente sucedieron y hay pruebas tangibles de ellas. Perfecto. Jorge, ¿cómo se imagina un archivo de Canal 13? ¿Qué elementos fundamentales tendría que tener, pues teniendo en cuenta también el contexto de nuestro país? Nos lo imaginamos como un proceso en fases. Vamos a dar el primer paso, que es ir a nuestra Casa de la Soledad a mirar más de 10.000 documentos que tenemos allí. Quizá tenemos una línea base de lo que existe en este lugar, y que con unas metodologías y unos protocolos en el marco de la ley de archivo se lleven a unas tablas de retención documental para que posteriormente los clasifiquemos, les demos el cambio de análogo a digital, esa transferencia importante, los subamos y los tengamos en ese gran archivo del canal para el uso
de imágenes de referencia de muchas de las series, de los proyectos que emprendemos, no solo como canal, sino como región, que es lo que tenemos que también vernos, que es la interconexión de el archivo vivo y es como este archivo como tal. Nos lo imaginamos también en un gran software, en un gran sistema, en una gran plataforma que permita consulta permanente, inclusive a los otros canales, al mismo RTBC, al Estado, pero al mismo tiempo con recursos permanentes de futuras generaciones y gobiernos para que eso no se quede allí, no pierda la generación, sino que vaya actualizándose en el terreno, en el camino, en el momento, porque vamos muy rápido. Lo digital va creciendo y hoy tú tienes algo en cierto formato digital y ya a los 15, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, ya tienes una nueva versión. Entonces, un canal modelo en la televisión pública del país, con un archivo vanguardista, con una responsabilidad absoluta de los miembros de junta del canal, de los socios del canal, en el marco de una ley de archivo y con la posibilidad de proyectarse y seguirle invirtiendo, porque es que estamos hablando de lo que está ya en esas cajas de 10.000 volúmenes que tenemos, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con el de ahora? Que todos lo tenemos que organizar y ponerlo bajo un mismo lenguaje. Perfecto. Cristian, tiene una pregunta. Sí, así es. Quiero preguntarle a nuestros dos invitados, en términos generales, respecto al patrimonio, ¿creen que el patrimonio y las declaratorias han permitido defender la diversidad de pensamiento y las manifestaciones y expresiones de un país como Colombia? Enrique. Pues yo creo que efectivamente son la garantía. Lo que pasa es que eso no depende solamente del patrimonio. En realidad son los ciudadanos los que defienden y promueven la auténtica diversidad. La diversidad por sí misma no es un valor. La potencia que tiene para mostrar a cada uno en su verdadera faz, eso es lo que sería un valor auténtico. Por tanto, pues hay que crear una cultura de la diversidad, una cultura verdadera de expresión. Colombia no es un país particularmente fiel en esa materia, tiene que aprender mucho y esta puede ser una experiencia y una herramienta que modélicamente le permita en el futuro tener una conciencia mucho más sofisticada de sí misma. En buena medida, yo lo digo ya a título personal, es un país adolescente y los adolescentes todavía no saben quiénes son, quiénes han sido, quiénes fueron sus ancestros. Solo cuando madure, o en la medida en que madure, tendrá una respuesta más lúcida y la posibilidad de crear proyectos de mayor envergadura para el largo plazo. Perfecto. En cuanto al tema patrimonial y la diversidad, quizá de pronto encontrar una línea que los conecte iría en el tema de la línea base. ¿Qué tenemos allí? Y esa línea de base es la inspiración de programas, de proyectos de vida, de nuevas tendencias. Y pues ese patrimonio es algo que ya alguien lo hizo, que alguien lo mejoró y que de todo ese cóctel de ideas que pueden estar allí, usted puede tomar alternativas y lo veo desde ese punto de vista. Quizá de pronto no le veo otro tipo de conexión y podría ser desde ahí. Perfecto, bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos, recuerden que nos pueden escribir en el numeral Toma el Control acerca de este tema, ya volvemos. La noción que tengo de patrimonio es una vaina muy institucional, ¿no? Que desde la institución se determina que algo entra a ser patrimonio material o inmaterial, ¿no? Hay edificios que realmente tienen una historia, que llevan mucho tiempo ahí y que cuando los declaran patrimonio, creo que es una manera de protegerlos, de mantener de alguna forma la memoria de la arquitectura, etcétera. Pero cuando se trata de patrimonio inmaterial, patrimonio cultural, sí me parece muy turístico y muy industrial y muy fachito en el sentido de que un festival que es autóctono, que es orgánico, que hace la gente en su pueblo, de repente entra a ser patrimonio y inmediatamente entra a las cartillas de turismo.
Y es una cosa donde ya es 20 de Juliera, ya es con el himno, ya es con el presidente, ya es una vaina que se vuelve acartonada y que pierde toda su esencia popular, que es la que le dio su origen, ¿no? Donde se siente realmente la gracia cultural es en las cosas más orgánicas que hace la propia gente. Y en el momento en que entran a ponerle patrimonio, a mí me parece que es como el Estado entrando a apoderarse de un negocio o encuentra posibilidad de negocio en eso y se mete ahí a explotar y que el turismo y toda esa lógica de la economía que me parece que es perversa. Es chistoso porque cuando te declaran una reserva como patrimonio te están diciendo lo que está alrededor lo vamos a tumbar todo. Entonces es una forma también de destruir el resto, es otra manera, ¿no? Y cuando te declaran patrimonio un festival, también te están abandonando el resto de expresiones que son necesarias. Y entonces te prefieren esa y seguramente no porque sea mejor el festival, sino porque al frente está un man que tiene contactos con el presidente y con no sé qué, hace la vuelta, la gestión, pasa el papel, listo, patrimonio. Cuando te dicen esta zona es una reserva campesina o una reserva indígena, te están diciendo que te están arrinconando ahí. No, o sea, el resto del país no es tuyo. Claro, y luego te van a violar el derecho también a tu resguardo. El sistema funciona de una manera muy perversa. Entonces todas las iniciativas que podrían ser sanas terminan siendo pervertidas, aunque de raíz crear zonas de reserva solamente sucedería en un sistema como este tan brutalmente capitalista, porque en un sistema mucho más ecuánime, mucho más justo, ¿cuáles reservas? La tierra es de todos y todos tenemos derecho a estar aquí o allá. Y hay que respetar cómo se transfiere la tierra. Para que sea un efecto real, a nosotros nos toca cambiar de sistema. Este sistema no sirve y está probado que no sirve. Eso no quiere decir que no haya que resistir y hacer cosas, ¿no? Igual tenemos que hacer festivales y hacer bibliotecas y hacer programas y guerrearla y uno no dejar que esta gente esté en todos los espacios tampoco, sino que tenemos que recuperar los nuestros o tomarnos los nuestros. Y continuamos en Toma el Control hablando acerca de archivo y patrimonio a propósito de la alianza que acaba de hacer Canal 13 con la Gobernación de Cundinamarca para la conservación y preservación del contenido audiovisual del canal. Bueno, ya a manera de conclusión, Enrique y Jorge, quiero preguntarle a los dos ¿de qué manera el estudio del pasado nos ayuda a construir un futuro? A propósito de lo que usted estaba diciendo, que solamente nos importa el presente y el futuro, pero no el pasado. ¿De qué manera nos podría ayudar esto? Pues la verdad es que es el seguimiento de las trayectorias de los fenómenos lo que garantiza que se puedan continuar las cosas que se están haciendo bien, que se puedan mejorar las cosas que se están haciendo regular y que se puedan, en alguna forma, dejar atrás las malas prácticas. Por tanto, en todas partes, en todo el mundo, se valida el hecho de que una cultura documental seria, auténtica, profunda, es la garantía de la realización cabal de los proyectos, de un horizonte verdadero, confiable, seguro, profundo. Sobre todo eso, a mí me parece fundamental, lo digo ya desde la perspectiva del Archivo General. Colombia necesita que se entienda qué se ha hecho, qué está todavía por hacer, cómo podría ensamblarse eso en un proyecto nacional verdadero, tanto desde la perspectiva local y regional como desde el horizonte nacional e incluso internacional, porque ya no es un país que se pueda dar el lujo de comenzar de cero. Esa idea del adanismo y de la tabula rasa es un error y una torpeza y no se puede cometer. Nadie puede estar orgulloso de presumir de que todo está mal y él tiene en su cabeza la solución. Nadie tiene la solución. Si no la tenemos todos, nadie la tendrá nunca. Y la historia, el patrimonio, la memoria son la garantía de que se pueden hacer bien las cosas que, al menos hasta ahora, no hemos hecho bien del todo. Jorge. Pues no podemos darnos el lujo de partir de cero. Siempre tenemos información, línea de base, positiva o negativa, pero existe la misma. Si lo vemos desde las entidades del Estado, deberían ir a esos documentos
para trazar las políticas públicas, los planes, programas y proyectos. Si lo vemos desde la televisión pública, que es el caso de nuestro Canal 13, ya no tendremos que estar comprando imágenes a terceros cuando las vamos a tener propias, si no las tenemos clasificadas. Entonces creemos que ese gran aporte de tener un archivo, de tener un acervo histórico, patrimonial, de historia, para las nuevas generaciones y proyectarlo, pues es maravilloso, porque si usted tiene de allí de dónde agarrarse, pues podrá también revisar qué fue bueno, qué fue malo y qué hay que corregir. Entonces es una excelente pregunta, porque de ahí en adelante es que el país tiene que comenzar a prosperar. Eso es en términos de ahorro, en términos de tiempos. No es salir por salir a planear y hacer y salir corriendo, sino venga, revisemos, tomémonos un tiempo en investigar, en qué de esa investigación y en ese pasado lo podemos traer, y qué de eso que ya fue probado o mejoramos o lo implementamos. Es que nosotros no podemos seguir avanzando en el país diciendo que tenemos la fórmula porque llegamos nosotros al poder. No, efectivamente lo que nosotros tenemos claro es que si funcionó en X región, pues plantéelo en esta otra región. Es que somos un único país. Si funcionó afuera y lo tenemos acá, implementémoslo. Eso mismo pasa con la historia. Si ya estuvo allí, si ya funcionó, si tuvo una línea de éxito, actualícelo y póngala al servicio de la comunidad. Cristian tiene una última pregunta para los dos. Sí, no sé qué tan complicada puede ser esta pregunta, pero quiero que para concluir profundicemos un poquito en este tema. Todos creo que entendemos la perspectiva desde la cual hemos presentado el patrimonio, que es cosas de valor, materiales o inmateriales, que queremos preservar en su estado original, ¿sí? Que requieren cuidarse. Y con el paso a la era digital es probable que necesitemos también cuidar de algunos archivos desde lo digital. Ahora, mi pregunta va relacionada con ¿qué es el patrimonio vivo entonces? ¿Hay alguna diferencia entre lo vivo y lo digital? La verdad es que lo digital es solo un instrumento. Lo vivo es lo irreemplazable, lo único que importa realmente. Lo demás o los demás serán instrumentos para reflejar eso, tecnologías, formas de resolver ciertos problemas. Lo que pasa es que ya tenemos dos generaciones que piensan, ¿no?, que han crecido un poco equívocamente en la idea de que la tecnología es en sí misma un fin. En realidad es solo un medio. Por tanto, lo digital debe ser preservado y hay formas, y las tecnologías de hoy se han diversificado, pero todavía no tenemos la herramienta de transición para garantizar ni la veracidad absoluta ni la fidelidad absoluta. Por tanto, eso será seguramente uno de los desarrollos del futuro, pero algunas personas miran con recelo ese futuro en el que todo esté, digamos, vigilado por las tecnologías. El hecho de que podamos escoger lo más importante y tengamos criterio para seleccionar es la garantía de que efectivamente lo valioso nunca se pierda. Jorge. Pues entre patrimonio, entre historia y entre lo digital, yo creo que son capítulos complementarios, pero lo que realmente hace vivo a los archivos es el mismo ser humano con su uso de los mismos. Todo archivo es válido dependiendo de la temática de lo que usted esté buscando en el mismo. Es como cuando usted va todos los días a buscar sus recuerdos, en esa caja de recuerdos de su casa. Hay algunos que son de primer nivel, otros de segundo nivel, otros quizás los tiene allá, en ese cuarto de anaqueles que usualmente nunca usa. Hay algún libro que quizá es el primero, segundo y quizá hay otro. Pero ahora en lo digital, vuelvo a decir, es que estamos en un momento de acople a la era digital y los archivos aún más. Usualmente uno guardaba las fotografías, los negativos, los documentos de una manera. Antes eran en folders, ahora son en carpetas. Antiguamente eran en ciertos muebles, ahora es con unas condiciones específicas. Y esa era digital también está buscando desde todo punto de vista un desarrollo. Quizá de pronto para concluir yo creo que hay que dejar de lado de que los archivos son aburridos, de que son historia, de que no son tan agradables, a volverlos digitales
en aplicaciones móviles, por ejemplo. Claro. Que usted pueda llevar y transferir esos documentos audiovisuales, llámese una fotografía, llámese un documento histórico. Realmente usted ya en un celular puede llevar un museo en su celular. Ya no tiene que ir hasta X o Y región del país, sino usted lo puede mirar, conservar, usar. Y ahí viene el otro tema. ¿Quién fue el dueño de y a quién le debo yo dar el crédito por esa información? Porque ese es el otro riesgo en materia de archivo. Todo lo podemos cargar a la red, pero ¿quién era el dueño? ¿A quién le corresponde esa historia? ¿Y a quién le debo hacer ese reconocimiento? Porque fue quien conservó, quien invirtió, que lo consiguió, que lo transfirió y nos lo entregó para el conocimiento de todos. Entonces yo creo que ese es un gran reto, es también el tema de derechos de autor, el tema de la conservación, la seguridad, la custodia, y creo que es como el escenario que podemos dejar sobre la mesa. Perfecto, pues Enrique y Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y estamos muy emocionados por esta nueva alianza. Muchas gracias. No, pues a ustedes muchísimas gracias, muy felices. Gracias a ustedes. Muy amables. Una de las consideraciones más importantes de esta conversación con nuestros invitados es que el aporte del patrimonio y la memoria para nuestra sociedad son fundamentales, ya que son la única garantía para no repetir los errores del pasado y de corregir las acciones del futuro. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y continúen opinando a través de nuestras redes sociales sobre este tema con el numeral Toma el Control. Los dejo con Cristian, que nos va a enseñar una nueva expresión en lengua de señas. Y el día de hoy los invito a aprender una nueva expresión en lengua de señas: archivo y patrimonio. Estoy con Camila y vamos a ver cómo lo hace. Archivo. Archivo. Y patrimonio. Y patrimonio. Muy bien, otra vez. Archivo y patrimonio. Excelente, nos vemos la próxima semana en Toma el Control.